Desde el principio de la transmisión. Es una situación verdaderamente desafortunada. Este fin de semana asesinaron a varias personas, especialmente afroamericanos en Buffalo, el estado de Nueva York. Y lo terrible de todo esto es que se trata de un ataque racista. Un, híjole, es que duele muchísimo esto, pero un joven que apenas pasa de los 20 años se metió en un supermercado al que asisten muchas personas afroamericanas y comenzó a disparar. Todo esto lo transmitió en vivo, imagínense. Además de todo esto lo transmitió en vivo. Mató a más de 10 personas y lo hace después de emitir un manifiesto en el que asegura que nosotros acá en Estados Unidos, las minorías, los mexicanos, los afroamericanos, buscamos reemplazar a los blancos, imagínense, ¿no? Esta es la teoría racista en la que se inspira este muchacho. Le digo yo, no pasa los 25 años, tiene un poco más de 20 años. Disparó contra 11 personas negras y 2 blancas, bueno, afroamericanas, hay que decirlo así. Se llama Peyton Gendron, tiene 18 años, imagínese usted. Híjole. Y dijo que quería matar a tantos afroamericanos como fuera posible, utilizando la palabra horrible, que se utiliza aquí en inglés, con N. Esto de acuerdo con el manifiesto que pues se mandó, ¿no? Este muchacho viajó 322 kilómetros hasta desde donde él vive, hasta Buffalo, allí en Nueva York. Vio los alrededores de un supermercado en un barrio, según reporta el Universal, predominantemente de afroestadounidenses de la ciudad, y disparó contra 11 personas afroamericanas y 2 blancas. 10 perdieron la vida, el joven fue detenido. Fíjese, ¿no? Lo detienen y esto pues obviamente es un crimen de odio. Es un crimen de odio. El presidente López Obrador se refiere a esta situación, pero haciendo una aclaración sobre las declaraciones terribles, precisamente del gobernador de Texas. Estamos lejos de ahí, ¿no? También hubo un tiroteo muy feo en Dallas, si no me equivoco, el fin de semana, un tiroteo masivo, para que vea cómo está la cosa. Pero hoy el presidente habló precisamente de esas declaraciones verdaderamente lamentables que hizo en su momento Greg Abbott. Dice, a ver, yo no creo que sea una mala persona, pero sí hay que decir que se burlaba de los abrazos no balazos, pues choca con su mentalidad. Y hoy, en una sociedad tan armada como es la sociedad tejana en estos momentos, también hubo un tiroteo este fin de semana. Fueron varios tiroteos, le digo, hubo varios también ahí en Chicago, desafortunadamente. De hecho, establecieron un toque de queda para los jóvenes, si no me equivoco, menores de 18 años, y que asisten ahí a Millennium Park, muy cerca de nuestras oficinas de Sin Censura, ¿no? Un lugar muy bonito ahí en Chicago. Hubo tiroteos en Chicago, hubo un tiroteo masivo en California, hubo otro en Texas, ¿no? Y bueno, esto se suma, le digo, a esta pues idea que tienen muchos acá de querer resolver la violencia con la misma violencia. Entre estos está Greg Abbott, que es uno de los pues, políticos que más ha impulsado determinaciones a favor del uso de las armas, ¿no? Ese es, vamos, le digo, este es el típico político de carrera, ¿no? Ambicioso, al que solamente le interesan los votos y que juega con los sentimientos de la gente y que explota lo más básico de la esencia humana. El ataque contra los mexicanos, el ataque contra los inmigrantes, el uso de las armas, ese es Greg Abbott. Y el presidente López Obrador hoy, al decir que lamenta muchísimo el asesinato de afroamericanos por racismo, acá en Estados Unidos, allá en Buffalo, Nueva York, dice que pues este gobernador se burlaba del abrazos no balazos. Y que bueno, pues los asesinatos masivos por racismo, dice el presidente López Obrador, no se combaten con balazos, se combaten con educación, con concientización. Esto lo platicaba desde ayer con mi esposa. Fíjese, hay una diferencia abismal en esta teoría del reemplazo que tienen algunas personas muy ignorantes acá en Estados Unidos. Hay mucha gente que desafortunadamente no tuvo acceso a una mejor educación, porque así es Estados Unidos también. Estados Unidos pues permite que solamente
los pudientes, los privilegiados puedan ir a las universidades. No hay educación pública per se, sino hasta la preparatoria y se acabó, ¿no? Esa es la educación pública obligatoria y gratuita, pero en la universidad ya, ahí se acaba todo. Es claro y sabido que en las distintas regiones, estados y ciudades de Estados Unidos hay una diferencia también abismal en las escuelas públicas que tienen, escuelas públicas que en los barrios a los que nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros niños pueden asistir solamente si están en determinado radio de esa escuela, donde viven. De otra forma es difícil aplicar, se puede, pero es muy, muy difícil aplicar, es difícil ser aceptado en una escuela que no esté en su distrito escolar. Y es una situación verdaderamente clara que en los barrios con mayor poder adquisitivo, ahí sí las escuelas son fantásticas, y los barrios en los que están las minorías, en los que viven nuestra comunidad mexicana, otros hispanos, otros inmigrantes, y en donde viven nuestros hermanos afroamericanos, es donde las escuelas no tienen muchísimo avance. Pero también existe un sector de la población acá en Estados Unidos, un sector rural, de personas caucásicas, que también se enfrentan a la pobreza, a la marginación, que se enfrentan a situaciones terribles y que debido a esa pobreza y marginación también tienen muy poco, no pueden obtener la educación que se merecen, como todos los demás. Y debido a esa falta de educación han surgido estos movimientos que son muy al estilo pro-Trump, de personas que se sienten olvidadas por el sistema y que consideran que en algún momento las minorías estarán por encima de la mayoría de hoy, de la mayoría caucásica, de la mayoría blanca. Y ante eso, pues salen este tipo de actos horrendos, como el muchacho de 19 años, o 18, 19 años, que este fin de semana se metió con un rifle de asalto a un supermercado en Buffalo, Nueva York, que mató a 10 personas, hirió terriblemente otras 2 más, un supermercado de mayoría afroamericana. Imagínese usted. Esta situación resulta verdaderamente pues terrible y no tiene ningún tipo de fundamento. Mire, el caso de las Américas, del continente americano, si usted lo quiere ver así, ¿no? En efecto, cuando los españoles invadieron México, lo que se conoce como México, sí hubo una intención pues de cambiar todo, de reemplazar, como pensaba este chamaco asesino, de reemplazar, y reemplazaron la cultura, reemplazaron en muchos casos, obviamente, ante el genocidio a la misma gente, e implantaron su propia cultura, tanto que hoy yo le estoy hablando a usted en español, no estoy hablando en náhuatl, no estoy hablando en otomí, no estoy hablando en zapoteco, estoy hablando español, porque eso fue lo que nos implantaron a nosotros. Lo mismo con los Estados Unidos, el territorio que hoy conforma los Estados Unidos. Bueno, pues llegaron los puritanos, implantaron su cultura, encabezaron un genocidio a los pueblos originarios de esta gran tierra, y hoy no se habla acá en Estados Unidos, no se habla en general, no hay una lengua oficial, pero no se habla en general ninguna lengua de los pueblos originarios, ¿no? Se habla inglés, esa es la realidad. Pero esta es una situación completamente distinta y que a mí me da mucho coraje. Estamos hablando de incluso el amor, ¿no? Del hecho de familias que están creciendo, que se están mezclando, ¿no? Entre ellos, entre caucásicos y afroamericanos, entre caucásicos e hispanos, y que pues hasta cierto punto en eso consiste ese cambio demográfico, el hecho de que en algún momento pues la raza blanca no sea la mayoría aquí en los Estados Unidos, pero no significa que van a dejar de hablar inglés, que la persona va a dejar de ser blanca, que se le va a prohibir a alguien ser blanco, ¿no? O sea, es algo verdaderamente terrible y muy, muy triste, muy, muy, muy triste que existan este tipo de teorías. No se está suplantando ni buscando reemplazar a nadie. Lo que estamos buscando es tener una sociedad más abierta acá en los Estados Unidos, y eso mismo lo plantea el presidente López Obrador. Se tiene que combatir todo esto con educación, con concientización. Así que bueno, ahí está. Y le pido a don David que nos